Bien, ahora revisemos lo que es el campo magnético de una espira circular de corriente. Bien, cuando hacemos el análisis de cómo funciona un timbre doméstico, un transformador, un motor eléctrico o un electroimán, dentro de estos vamos a encontrar lo que son bobinas de alambre. Y esas bobinas de alambre están formadas por una gran cantidad de vueltas espaciadas tan estrechamente que podemos decir que cada vuelta forma una espira circular plana. Con estas bobinas podemos generar un campo magnético cuando por medio de ella pasa una corriente. Entonces, esto genera también, ¿verdad?, que la fuerza magnética va a trabajar o va a generar con una torca sobre la espira de la corriente, de forma que cuando la espira se coloca sobre un campo magnético externo, va a generar también otras corrientes. Ahora vamos a determinar cómo el campo magnético generado por esta espira o el conjunto de espiras colocadas estrechamente para formar una bobina. Entonces, en resumen, una bobina es un compilado de espiras planas que están muy juntas y que tienen forma circular. También vamos a hacer un trabajo un poco geométrico. Aquí observamos el asunto en este dibujo, es decir, el fenómeno que estamos trabajando, una espira en la cual pasa corriente, y observen que vamos a analizar un punto donde en ese punto, vean que en este punto aquí está ampliado, vamos a tener una corriente que pasa, y en el punto P vamos a analizar lo que es el campo magnético. Haciendo un poquito ahí de nuevo uso de la ley de Biot y Savart, y por supuesto relacionando esto geométricamente, en este caso vean ustedes que esa distancia, igual que como lo hicimos antes con el alambre, forma un triángulo. Entonces esa distancia al cuadrado es el valor de x al cuadrado más el valor de a al cuadrado, la suma, es decir, en este caso vean que x es la distancia a donde estoy midiendo el campo, digamos en la línea como tal, y a es el radio de la espira. Entonces, cuando observamos esto, nos damos cuenta que vamos a tener dos componentes de campo magnético, uno en X y uno en Y. Entonces, estos componentes, pues cuando realizamos el trabajo por ahí en la ecuación, nos van a generar estas dos expresiones. El campo total tiene una sola componente en X, que es perpendicular a la espira, y esta es la razón porque para cada elemento, es decir, DDL, hay otro elemento correspondiente en el lado contrario de la espira. Entonces, pues por ahí es que nos va a generar esta particularidad. Entonces, y se anulan, ¿verdad?, los campos magnéticos, como lo vimos antes. Entonces, quiere decir que para determinar el campo, lo único que vamos a tener es campo en la componente en X, y lo que tenemos que hacer es integrar la función que teníamos antes, y cuando realizamos ahí la integral de dl, ¿verdad?, que nos queda ahí es la integral de la circunferencia de ese círculo, que nos quedaría de esta manera, y por lo tanto el campo magnético de una espira circular de corriente tendría esta forma de acá. Por regla de la mano derecha vamos a tener, aquí lo observamos, la dirección del campo. Entonces depende del sentido de la corriente, si va en un sentido como tal, ¿verdad?, hacia abajo o hacia arriba, tal y como está colocada la espira. Por supuesto que depende de la colocación. Lo que sí podemos decir es que con esas direcciones de corriente tenemos esas direcciones de campo magnético también. Entonces, sobre una bobina donde tiene la bobina n cantidad de espiras circulares, pues lo que hacemos es incluir, porque sería para cada bobina genera un campo, y entonces, bueno, lo que hacemos es incluir esa cantidad de espiras circulares, ¿verdad? Y la ecuación nos queda representada de esta manera, donde A, recuerden, lo dijimos antes, en esta ecuación es el radio de la espira. Eso es importante que lo tengamos muy claro, el radio de la vueltita. Aquí vemos un gráfico donde tenemos el valor máximo del campo magnético para una bobina, y pues conforme nos alejamos del radio, ¿verdad?, ahí vamos teniendo las variaciones de los campos magnéticos. Esta definición de acá
tiene también relación con el momento magnético, entonces muchas veces es utilizada en términos no de la corriente, sino del momento magnético, el cual se estudia en el capítulo anterior. Entonces pues por ahí aparece esa definición también. Lo que tenemos ahí es una sustitución únicamente, como lo teníamos o como lo hemos venido haciendo en otros términos. Y lo podemos observar de una manera más sencilla, diagramado en 3 dimensiones. Vean ustedes la espira y vean las direcciones del campo magnético. Esas direcciones son concéntricas, por decirlo, son círculos concéntricos, por decirlo de esa manera, con respecto a la espira. Entonces vean ahí la dirección del campo magnético para esa dirección de la corriente. Veamos este problema, el 25.35. Dice: calcule la magnitud del campo magnético en el punto P de la figura en términos de R, I1 e I2. ¿Qué resultado da su expresión cuando I1 es igual a I2? Entonces, bueno, vamos a ir trabajando. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el campo magnético total, como tal. Lo primero, vamos a considerar la espira de arriba y sería un semicírculo. Vamos a dibujarlo. Tendríamos algo así, ¿ok? Vean ustedes que tendríamos, vamos a dibujarlo, algo así, ¿de acuerdo? Y dentro de estas variables vamos a tener entonces, aquí va la corriente 1, ¿de acuerdo? Este es el punto A, punto B, punto C. Bueno, aquí sigue la corriente 1. Vean que este sería el radio y aquí está el punto P, que es ese punto central. Entonces vamos a aplicar la ley de Biot y Savart para cada una de las piezas que tenemos. Entonces, analicemos este primer punto A, donde, por ejemplo, para este primer punto, vamos a aplicar Biot y Savart. Entonces, ahí tendríamos que, bueno, vamos a hacerlo así. Aquí estaría el punto P, ¿verdad? Bueno, el segmento de cable no llega hasta el punto P. Vamos a dibujarlo de forma correcta para dibujarlo incluso en color rojo. Ese primer segmento, ¿de acuerdo? Y el punto P estaría como por aquí. Entonces yo aquí tomo un diferencial, ¿lo recuerdan? Un pedacito de cable y bueno, ese pedacito de cable está a una distancia R. Aquí pasa la corriente I1 y este es el punto P. Entonces vamos a aplicar la ley de Biot y Savart a ese pedacito. Entonces, cuando hacemos el análisis, vean ustedes que, bueno, la ley de Biot y Savart, recuerden ustedes que lo que dice es que el diferencial del campo magnético es igual a mu sub 0 entre 4pi, y aquí me queda I por D de L cruz con el radio con respecto a R2, ¿ok? Para cada pieza vamos a aplicar entonces la ley de Biot y Savart. Entonces, ojo con este particular, porque tendríamos en este caso, en este primer caso, para ese pedacito, que D de L cruz R van en la misma dirección. Y entonces un producto cruz en la misma dirección se hace 0. Lo mismo sucede, exactamente lo mismo sucede con este pedacito. Aquí D de L cruz R también va a ser 0. Entonces observen que para efectos del campo magnético esas secciones del alambre no aportan nada, ¿ok? Incluso, entonces nosotros podemos decir que el pedacito que aporta para el campo magnético es el pedacito, de la curvatura. Vean ustedes que, voy a dibujarlo acá, el pedacito de la curvatura, vean ustedes que, bueno, analicémoslo, aquí está el punto P, y analicémoslo acá, en un segmento en este pedacito de acá. Y entonces este sería el DDL, que observen ustedes que aquí tiene el ángulo phi, como tal, bueno, el ángulo zeta, ¿de acuerdo? Que sería, ojo, con respecto a este radio,
que es el radio que yo voy a utilizar para hacer ese cálculo. Entonces, bueno, este ángulo sería todo este, sería el ángulo phi, ¿verdad? Porque es el radio, el ángulo que se forma entre el ángulo y entre el vector L, es decir, y el radio. Voy a dibujarlo un poquito más fino, es que es más sencillo de ver. Este es el ángulo, ¿ok? Llamémosle zeta. Y entonces aquí viene la corriente I1. Entonces igual vamos a aplicar la ley de Biot-Savart, pero observen que cuando yo analizo D de L cruz R, para este caso, aquí me queda que esto sería R por D de L seno de phi. ¿De acuerdo? Y observen que en este caso, como esto tiene una figura semicircular y estoy tomando un espacio en la concavidad o en la curvatura, es decir, más bien del objeto, este seno del ángulo sería seno de 90 grados y seno de 90 grados es 1. O sea, quiere decir que D de L cruz R, geométricamente en este caso, es R por D de L. Observen ustedes ahí cómo eso me simplifica muchísimo el problema. Porque entonces, cuando yo aplico la ley de Biot y Savart, entonces me va a quedar que, bueno, esto de aquí arriba, bueno, ojo acá, ¿verdad? También, porque esta expresión también la podemos escribir de esta manera, debido a la circunstancia, ¿verdad? Para cada pieza, mu sub 0 y por D de L cruz R y entre R a la 3. Recuerden que esto es para analizar cada pieza. Entonces, cuando yo sustituyo esta expresión acá, entonces me queda que, voy a escribirlo acá, D de B es igual a mu sub 0 entre 4pi y en lugar de eso escribimos R D de L, ¿de acuerdo? Entre R a la 3, esto se me cancela y entonces me queda mu sub 0, 4pi y sub 1, ¿verdad? Es importante que estamos trabajando con I sub 1 entre R a la 2, vamos a ponerlo aquí todo junto, entre R a la 2, y todo esto por el D de L. Y entonces integro. Ya aquí puedo integrar de este lado y puedo integrar de este lado, y cuando resuelvo esa integral, porque es una integral de D de L, evaluado desde 0 hasta R, entonces me quedaría, bueno, la integral me queda mu sub 0 i entre 4pi R a la 2 y me queda pi por R, es un semicírculo, y entonces esto me da por resultado mu sub 0 y 1, ¿verdad? Entre 4R. Y listo. Ahí tenemos ese pedacito de arriba. Para el pedacito de abajo, el análisis es exactamente el mismo. Nada más la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? El análisis es el mismo, los pedacitos vienen a ser la misma historia. Lo único que tendríamos, ¿verdad? Es que en lugar de I sub 2 sería I sub 1. Al revés, en lugar de I sub 1 sería I sub 2. Entonces, para el pedacito de abajo, ¿de acuerdo? Bueno, aquí el campo magnético sería mu sub 0 por I2 entre 4R. Y entonces, cuando hacemos el análisis de B completo, B sería igual a B sub 1 menos B sub 2. Y entonces hacemos la diferencia y lo que nos quedaría sería mu sub 0 I1 menos I2 entre 4R. Esa sería la expresión que nos queda. ¿Qué pasa si las dos corrientes son iguales? Que era como digamos la pregunta B. Si I1 es igual a I2, entonces el campo magnético total se hace 0. Vean ustedes un poquito ahí, ¿verdad? El análisis por medio de la ecuación de Biot-Savart. Ese segmento, que es un segmento circular, ¿verdad? Tanto la concavidad en un lado como en el otro, pues era muy sencillo analizarlo. Parecía más complejo, pero no, es muy sencillo por la geometría del problema. Muy bien.
Veamos este otro de acá. Dice, dos espiras de alambre circulares concéntricas se encuentran sobre una mesa, una dentro de la otra. El alambre interior tiene un diámetro de 20 centímetros. Vamos a ir haciendo ese análisis. Y transporta una corriente de 12 amperes. En el sentido de las manecillas del reloj. Cuando se lo observa desde arriba, y el alambre exterior tiene un diámetro de 30 centímetros. ¿Cuáles deben ser la magnitud y el sentido de la corriente del alambre exterior? Observándolo igual desde arriba, para que el campo magnético sea cero en el centro común. O sea, si yo esto lo dibujo, voy a tener dos alambres. Vamos a hacer el dibujo. ¿Ok? Más o menos algo así. Y entonces, este es el alambre 1 y este es el alambre 2. Entonces, aquí vamos a tener dos campos. Uno que va a entrar y uno que va a salir. B1 y B2. ¿De acuerdo? Porque yo voy a definir que la dirección de la corriente 1 es esta. Y entonces, ya lo vimos en el problema anterior, para que se haga cero, la dirección de la corriente 2 es la otra. Entonces, cuando yo aplico acá la definición que ya la hicimos para una espira, y ya la demostramos en el problema anterior, bueno, la demostramos para media espira, aquí tendríamos que el campo magnético es μ sub 0 por I entre 2R. Entonces, para uno, ojo, sería de esta manera, con I1. Y para 2 sería μ sub 0 y 2 entre 2R2. Entonces, si lo que queremos es que en el centro se anulen, B1 más B2 es igual a 0, ¿cierto? O sea que B1 tiene que, o B1 menos B2, es decir, porque para ponerlo negativo tiene que ser igual a 0, o sea que B1 tiene que ser igual a B2. O sea, μ sub 0 por I1 entre 2 por R1 es igual a μ sub 0 por I2 entre 2 por R2. Y entonces de aquí lo que me queda, lo que ocupo despejar es I2. Bueno, vean que esto se va, este se va, y entonces me queda que I1 por R2 entre R1 es igual a I2. Y le ponemos los números. Ya ahí los teníamos. Entonces los números son 15. Ven que aquí lo puedo dejar en centímetros porque se va a cancelar abajo. Por 12 entre 10 es igual a I2. Y esto me da 18 amperes. Esa sería la corriente para que se anule el campo en el centro de las dos espiras. Un análisis muy parecido, ¿verdad?, al que hicimos anteriormente. Antes lo hicimos con un semicírculo, una arriba y una abajo. Ahora pues lo estamos trabajando con dos espiras concéntricas. Muy bien. Y esto nos lleva a lo que es la ley de Ampère. Entonces, vean ustedes que hasta el momento hemos realizado el cálculo del campo magnético debido a una corriente y hemos analizado una dirección, la obtención, de un campo infinitesimal debido a un elemento de corriente, para luego sumar, por supuesto, todos los segmentos y obtener con ello el campo total. Bueno, como observamos anteriormente en capítulos, nos hemos dado cuenta de que por un asunto de simetría es más fácil utilizar en distribuciones de carga lo que es la ley de Gauss para calcular campos eléctricos. Podemos hacer esto también, pero para un asunto magnético, pero con una ley denominada la ley de Ampère. Entonces, la ley de Ampère no está formulada en términos de flujo magnético, sino en términos de una integral de línea B alrededor de una trayectoria cerrada. Y esa integral se expresa de esta manera. Esta es de acá la ley de Ampère. ¿Ok? La integral cerrada de B.ddl. Eso es lo que nosotros vamos a revisar. Muy bien, entonces, por ejemplo, consideremos el campo magnético generado por un conductor largo y recto. Este ya lo hicimos, a una distancia R. Vamos a comenzar por ahí. Entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener que una integral de línea va a ser igual a
bueno, haciendo todas las sustituciones que ustedes observan acá para el conductor, va a ser igual a mu sub 0 por I. Vean ustedes que esa integral es independiente del radio del círculo, no aparece porque se cancela. Aquí lo observamos que se cancelan por un asunto simétrico. Entonces, eso es algo muy importante porque al final nada más va a depender de la corriente y va a depender pues de la constante mu sub 0. Si hacemos el análisis, por ejemplo, en este caso aquí se muestra en esta diapositiva para una espira completa, bueno, vamos a encontrar que esa integral para todo el sistema de esa espira va a ser igual a 0. Y por supuesto, entonces esa integral de línea que estamos trabajando también puede ser igual a 0 si no hay corriente, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Lo que me queda aquí, haciendo un análisis, es que vamos a tener una componente que es un producto punto. B punto DDL es igual a B por DDL por coseno del ángulo. Esto entonces nos lleva también un poquito ahí, con un asunto ahí trigonométrico, y que lo podemos ver de esta manera, pero si analizamos la circunferencia total, que es 2pi, igual vamos a llegar a esta expresión. Entonces es muy interesante porque cualquier camino que sigamos vamos a terminar cayendo o vamos a terminar en esta misma expresión que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley de Ampère? Bueno, que el producto escalar del campo magnético por el segmento vectorial de la trayectoria en una integral de línea, en una trayectoria cerrada, es igual a la constante magnética por la corriente neta encerrada. Es algo muy parecido a la ley de Gauss con sus diferencias que ya las analizamos, ¿verdad? Vean ustedes que es importante igual tener claro que si la integral de línea es 0 no quiere decir que el campo sea 0, ¿de acuerdo? Sino que lo que quiere decir es que la corriente total es igual a 0 como tal. Entonces, pues si la corriente encerrada es 0, entonces la integral de línea va a ser 0, por supuesto. Entonces, son algunos detallitos que hay que tener presente a la hora de revisar este tema. Entonces, veamos este problema. Es muy parecido a lo que es la ley de Gauss en su análisis, ¿verdad? Entonces hay que tener ahí pues muchísimo cuidado a la hora de leerlo y pensar en eso para resolverlo también. Ok, perfecto. Lunes a la... Sí, como digamos que a las 2 de la tarde, más fijo. Sí, yo tengo ganas también para hacer eso, perfecto. Muy bien. Dice, la figura muestra una sección transversal con varios conductores que transportan corriente. Vean que ahí están las corrientes que transportan. Las corrientes son, y me dan los valores, I1, 4, I2, 6 y 3, 2. Con los sentidos que se indican. Se presentan 4 trayectorias designadas de A a D. ¿Cuál es la integral de línea B de DL para cada trayectoria? Cada integral implica ir alrededor de la trayectoria en sentido contrario a las manecillas del reloj. Explique su respuesta. Entonces, bueno, hay que ir haciéndolas una por una. Por ejemplo, de A a B. Vean que la trayectoria A no encierra nada. La voy a hacer aquí mismo. Entonces, si la trayectoria A no encierra nada, la integral, la corriente encerrada es 0. Porque no hay corriente, no encierra nada. Y por lo tanto, la integral de línea de B punto DDL también sería 0 porque no encierra carga. Para B, entonces, de A a B, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, vean que la B, la carga encerrada es I1. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo hago aquí la integral de línea, sería B punto DDL. Recuerden que era la constante magnética por la carga encerrada, que en este caso es 1. Entonces, bueno, es de 4 amperes. Y va hacia adentro, entonces es negativa, ¿verdad? Ojo con ese detalle. Quiere decir que aquí todo lo que tengo que hacer es multiplicar menos, bueno, la constante magnética, 4pi por 10 a la menos 7 por
4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amper por la corriente, que es menos 4. ¿De acuerdo? Y aquí me da menos 5.03 por 10 a la menos 6. Tesla por metro. Vean ustedes que I3, la trayectoria, o la trayectoria C, por decirlo de alguna forma, se encierra a I1 y a I2. Esta sería la carga encerrada. Entonces, bueno, la carga encerrada sería I1 más I2, entonces sería menos 4 porque I1 va para adentro y la corriente 2 viene para afuera, entonces es positiva, más 6. Y entonces quiere decir que la carga encerrada, la corriente encerrada, perdón, serían 2 amperes. Perfecto, eso lo multiplico por 4pi y en ese caso da 2.51 por 10 a la menos 6 tesla por metro. Y en D, para ubicarlo, ahí encierra las 3. La carga encerrada en D, la corriente encerrada, perdón, en D sería I1, I2 e I3. Y entonces quiere decir que la corriente encerrada sería I1 más I2 más I3, o sea, menos 4 más 6 más, porque estaba para afuera, 2. O sea que la corriente encerrada serían 4. Entonces hago lo mismo, multiplico 4 por ese número y me da 5.03 por 10 a la menos 6 tesla por metro. ¿Ok? Un poquito ahí para analizar la situación, ¿verdad? Vean que es muy parecido a Gauss, nada más que por supuesto Gauss trabaja con cargas y Ampere trabaja con corrientes encerradas. Hay muchísimas aplicaciones de la ley de Ampere. Yo les invito a que ustedes busquen en los libros de física toroides, solenoides, bobinas, una serie de cálculos importantes. Bueno, yo aquí hice un resumen de algunos importantes, entonces por supuesto todos vienen haciendo uso de este mismo principio. Entonces por ahí les queda esa tablita para que en caso de que requieran un dato en específico lo puedan tomar desde acá. Okay, entonces veamos algunos ejemplos de aplicaciones de la ley de Ampere. Este dice, como nuevo técnico electricista, usted está diseñando un solenoide para producir un campo magnético uniforme y le dan el campo magnético 0.150 teslas cerca del centro. Tiene alambre suficiente para 4000 vueltas circulares, el número de espiras, y debe medir 55 centímetros de largo, la longitud 0.55 metros y 2.8 de diámetro. O sea que el radio sería la mitad, 1.40, 0.0140 metros sería el radio. ¿Qué corriente debe suministrarse? Bueno, de la tablita teníamos para el solenoide la expresión, como les digo, sale de la ley de Ampere, B es igual a mu sub 0 por N por I entre L. Entonces, si ocupo despejar la corriente, B por L entre mu sub 0 por N es igual a I. Y ahí lo tenemos, 0.150 teslas por 0.550 metros entre 4pi por 10 a la menos 7 tesla por metro entre amper por el número de vueltas que eran 4000. Y esto me da la corriente que es de 16.4 amperes. ¿Ok? Vean este otro, también un solenoide. Dice un solenoide de 35 centímetros de largo y 450 bobinas circulares. O sea, ok, vamos a ver. Esta es la longitud, 0.35 metros. Dice, y 450 bobinas circulares. Ok. Este sería el número de vueltas, N.
de 2 centímetros de diámetro, bueno, ya vimos que el diámetro no interviene, ni siquiera lo voy a considerar, transporta una corriente de 1.75. ¿Cuál es el campo magnético en el centro del solenoide a 1 centímetro de las bobinas? Esa es la primera pregunta. Ojo, a 1 centímetro de las bobinas. Esa es una distancia que es importante por ahí y que sí, esa sí la vamos a utilizar. 1 centímetro, esto quiere decir que esa distancia sería 0.010 metros. Dice, ahora suponga que se estiren las bobinas para hacer un alambre muy largo que transporta la misma corriente. ¿Cuál es el campo a 1 centímetro del alambre? Ok, vean que me piden para dos entonces, para dos. 1 para la bobina, 2 para el, 2 para el, el solenoide y 2 para el alambre como tal. Entonces, claro, el del solenoide es muy sencillo a la hora de calcularlo. Bueno, vamos a poner acá A y B. El del solenoide es muy sencillo, ya vimos la ecuación antes. Teníamos que B es igual a mu sub 0 por n por i entre L. Entonces aplicamos esa misma expresión para hacer el cálculo. Entonces sería que B es igual a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro entre amper por n, que son 450, por la corriente, que es 1.75, entre la longitud, que es 0.35 metros. Y esto me da que el campo magnético es de 2.83 por 10 a la menos 3 teslas. Cuando me piden el del alambre, está en la tablita también. Y yo creo que este incluso lo habíamos calculado. Es mu sub 0 por i entre 2pi por r. Vean que r es esa distancia que me dieron. Entonces sería 4pi por 10 a la menos 7 tesla por metro entre amper por la corriente eléctrica, que es de 1.75 amper, entre 2pi y el radio, que es 0,010 metros. Y me da que este campo magnético es de 3.50 por 10 a la menos 5 teslas. Como les digo, esto está en la tablita, las aplicaciones de lo que es estos principios, la ley de Ampère como tal. Y vamos a cerrar con lo que son los materiales magnéticos. Vamos a tener 3 fenómenos en particular que vamos a estudiar. Uno de ellos es el paramagnetismo, que cuando hablamos del paramagnetismo estamos haciendo referencia a un fenómeno en el cual los componentes van a generar un campo magnético que tiene una relación con una constante física que se llama permeabilidad relativa. Básicamente es eso. Aquí lo vamos a tener, la permeabilidad del material. Un material paramagnético va a recibir un proceso de magnetización que está descrito por esta expresión, y es producto también de eso, por supuesto, va a generar un campo magnético en un conductor que está dado por esta expresión. Entonces, por ahí un poquito lo que es el paramagnetismo. Tenemos aquí algunas susceptibilidades magnéticas, algunos valores para algunos materiales paramagnéticos y para otros que se denominan diamagnéticos. Ya los vamos a ver. Esta diferencia en cuanto difiere la permeabilidad relativa se llama la susceptibilidad magnética y tiene esta expresión de acá. Y esta es denominada la ley de Curie, gracias, su nombre responde, es decir, a lo que es quien lo trabaja, que es Pierre Curie. Y bueno, se habla ahí de la constante de Curie para diferentes materiales y demás. Muy bien. En el caso del diamagnetismo,
el momento magnético de todas las espiras va a ser igual a 0 cuando no hay campo. Pero incluso esos efectos magnéticos tienen, dicho sea de paso, efectos cuando el campo altera los movimientos de los electrones. Estos materiales que inducen corriente y que tienden a cancelar el campo que los provocó se denominan materiales diamagnéticos, los cuales tienen susceptibilidades negativas, como los vimos en la tabla anterior, y una permeabilidad relativa ligeramente menor que la unidad. Entonces, bueno, ese es el fenómeno. Y luego están los ferromagnéticos, que pues estos tienen la característica, bueno, de que son materiales que cuando usted los pone a un campo magnético, pues son totalmente la parte de los electrones se ordena por completo, tal y como se ha conversado en secciones anteriores. Y bueno, esta susceptibilidad magnética o esa permeabilidad relativa es mucho mayor, andan del rango entre los 1000 hasta los 100.000. Entonces por eso es que estos materiales ferromagnéticos tienen ese particular, ¿verdad? Forman perfectamente, usted toma un clavo de acero, al ser ferromagnético, le pone un campo magnético y él queda magnetizado por esa susceptibilidad tan alta como tal. Tienen un poder de magnetización muy importante. Entonces, eso, sumado al fenómeno de la histéresis, que implica la disipación de la energía, hace que la temperatura del material pueda aumentar durante la magnetización. Entonces, bueno, por ahí para ver un poquito ahí la relación, bueno, aquí hay algunos diagramas de las histéresis, por ejemplo, de los materiales magnéticos conforme va pasando el tiempo y demás. Y estos son ampliamente utilizados, por ejemplo, en electroimanes, núcleos de transformadores, motores, generadores, donde se ocupa un campo magnético muy grande. Entonces, bueno, vienen ese particular. Veamos este problema que tiene que ver un poquito con este tema. Dice, un solenoide toroidal de 400 espiras de alambre y radio medio de 6 centímetros. Entonces, bueno, el número de espiras son 400 y el radio es de 6 centímetros, bueno, 0.060 metros, conduce una corriente de 0.25 amperes. La permeabilidad del núcleo, ojo con ese dato, la permeabilidad del núcleo es de 80. ¿Ok? Muy bien. Entonces dice, ¿cuál es el campo magnético del núcleo? El campo magnético del núcleo, bueno, ahí me daban la permeabilidad, que era acá, vamos a anotarlo acá, permeabilidad magnética 80, perfecto. Y entonces, bueno, le ponemos los valores. Aquí, con respecto a la ecuación del campo es mu sub 0 por I por N. Mu sub 0 por I por N o por N por I entre, esto es para el toroide, 2pi por R. Pero como le agregamos esa variable, esa permeabilidad relativa, pues lo que tenemos que hacer es agregársela. Se la agregamos aquí al frente. Entonces, si no nos dan la variable, pues no se le agrega. Si nos la dan, esto viene de la ley de Ampère, nada más le agregamos ese valor. Entonces, aquí me quedaría 80 por mu sub 0, que es 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre ampere, por N, que son 400, por I, que es 0.25 amper, entre 2pi por 0.060 metros, que sería el radio. Y entonces esto me da 0.0267 teslas. Ahora, con respecto a la B, dice, ¿qué parte del campo magnético se debe a corrientes atómicas? Bueno, entonces quiere decir que tenemos que hacer una relación. Entonces quiere decir que B' sería igual a 79 entre 80 por el valor de B. Esa sería la relación que tenemos para el solenoide toroidal. O sea,
que B' sería 79 entre 80, 0.0267 teslas. Y esto sería entonces 0.0263 teslas. Muy bien. Y para cerrar el tema, vamos a analizar unos problemas. Vamos a montarlos por ahí para que ustedes los puedan resolver. Bueno, este primero, que tenemos un par de cargas puntuales, entonces recuerden el principio de superposición y demás. Voy a darles las respuestas para que ustedes lo puedan buscar, resolverlo, es decir, de la A, el campo magnético es de 1 microtesla, o sea, 1.00 por 10 a la menos 6 teslas hacia dentro del papel, hacia dentro de la hoja, en la dirección. Con el B lo que nos piden es la fuerza de una sobre la otra, y entonces igual aplicamos las ecuaciones que hemos venido trabajando, y esta fuerza sería 7.49 por 10 a la menos 8 newton hacia menos J. ¿Ok? En este siguiente, el 2857, tenemos, bueno, un problemilla ahí también, parecido a lo que hemos venido trabajando. En este caso nos piden, bueno, las ubicaciones donde el campo magnético entre los dos alambres sea 0. En la A vamos a tener que X va a ser igual a 0, esa sería la ubicación, a 0,300 metros. Y en la B vamos a tener de que en ese caso serían a 0.200 metros sobre la línea de la corriente de 25 amperes y a 0.600 metros sobre la línea de la corriente de 75 amperes. Esos serían los puntos: 0.200 metros y 600 metros. El primero, de X300, sería en la línea de 25. No, perdón, en la línea de 75, más bien, para completarlo. Y el otro sería 0.100 en la línea o sobre la línea de 25. ¿Ok? Para que ustedes lo hagan. Está bastante sencillo también. Y finalmente tenemos el 2865, que tiene lo suyo un poquito ahí. Nada más hay que utilizar leyes de Newton, hacer las tensiones en las cuerdas y demás. Y lo que nos piden es la corriente en cada uno de los alambres, y vamos a tener que es de 23.2 amperes. Es muy sencillo también. Por ahí hay que usar leyes de Newton y por ahí otras, ver ahí la densidad de densidad lineal, es decir, de cada material. Entonces, para que lo tomen en consideración. Bien, les dejo además por acá el resumen del capítulo 28 con más ejercicios resueltos para que ustedes los puedan trabajar. Y por ahí lo que es un problema adicional de un campo magnético en un disco dieléctrico giratorio cargado. Muy interesante. Escanean el código QR y lo pueden encontrar. De mi parte es todo. Nos vemos en la próxima.